Como veremos más adelante, un tiempo después de su fundación, la ciudad de Monte Albán sí fue habitado por jaguares, pero jaguares tipo ser humano, quienes se autodesignaron y se vestían de jaguares. Así vamos a ver en esta plática cómo el animal felino, conocido como el jaguar, fue transformado en ser humano. El jaguar figura en numerosos estudios arqueológicos en Mesoamérica. Espero y supongo que ustedes conocen los libros que se han publicado en relación al proyecto del Dr. Aquino y los jaguares. El libro grande, El Jaguar en Oaxaca, publicado en 2013, contiene trabajos, por ejemplo, de Víctor de la Cruz, Juan Arelí Bernal Alcántara, Manuel Herman Lejarazú y Robert Markins, que toca el tema del jaguar en tiempos prehispánicos. Mis amigos Robert Markins, Cira Martínez López y yo participamos con el artículo titulado El jaguar en la arqueología de Oaxaca, y voy a tratar de no repetir todo lo que está en el artículo, pero sugiero que ustedes chequen el libro y también este número de arqueología mexicana que se consigue todavía, ¿no? Todos los números de arqueología mexicana, porque tiene artículos muy valiosos. Bien, en el libro, el artículo en el libro, resumimos la información y ilustramos ejemplos de imágenes prehispánicos de jaguares de sitios arqueológicos de Oaxaca. Este es un jaguar de lo de arriba, al lado derecho, es de la región Nuñe, la Mixteca Baja. Y lo de medio es de Xochicalco y lo de abajo es la misma que aparece acá en el dibujo y es de Monte Albán. Tales representaciones son comunes en la arqueología de Oaxaca y para refrescar sus memorias menciono 3 ejemplos. 1. La vasija efigie de Monte Albán que muestra una mujer adentro, porque lleva su quesquemito, ¿verdad?, con yelmo de jaguar. Es una pieza de cerámica de tamaño mediano, más o menos así, portátil, y se encuentra en el Museo de Sitio de Monte Albán. 2. La estela de Río Grande en la costa que muestra un señor con tocado de jaguar. Es de piedra, más de 3 metros de altura, muy pesada, y se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología en el DF. Una escultura de la cueva de Obrey con hoy en la Sierra Mije, hecha en arena y conservada casi por un milagro desde casi 2000 años. La variación manifestada por estos ejemplos refleja el hecho de que las representaciones del jaguar aparecen en diferentes culturas, contextos culturales en Oaxaca prehispánico. Así surge la pregunta, ¿qué significan las diferentes manifestaciones? ¿O cómo funcionaron en la sociedad? O mejor dicho, en las sociedades, ya que no era una sola, sino varias sociedades, incluyendo el caso de Monte Albán. Las culturas antiguas, es mejor mi foto que esta. Las culturas antiguas a nivel mundial solían adaptar elementos llamativos de su ambiente natural e incorporarlos en sus culturas a través de la simbología. El jaguar es un animal feroz, el rey de la selva, posicionado en la cima de la cadena alimenticia y sin rival ni enemigo excepto por el hombre. Muchos otros animales feroces aparecen en la iconografía mesoamericana: águila, serpiente, cocodrilo, hasta tiburón, y comparten frecuencia e importancia con el jaguar. El tapir no aparece mucho. Un buen ejemplo es la serpiente emplumada, que aparece en tiempos tardíos como Quetzalcóatl, y que combina un ser de la tierra, una serpiente genérica, aunque puede ser de cascabel, con un ser de cielo, un ave raptora, águila, halcón, otro.
y así enmarca el territorio frecuentado por el ser humano entre la tierra y el cielo. Olvidamos en nuestras sociedades modernas que tales animales en tiempos antiguos eran amenazas constantes a la vida y la sobrevivencia de la gente. El jaguar aparece por primera vez en la iconografía, es decir, las imágenes artísticas y simbólicas mesoamericanas en la cultura olmeca en el área de la costa del Golfo de Veracruz y Tabasco. San Lorenzo, la primera ciudad mesoamericana y capital olmeca, cubrió 20 kilómetros cuadrados y contaba con aproximadamente 5,000 a 10,000 personas. En San Lorenzo, el jaguar aparece como escultura en basalto, importado de las montañas de los Tuxtlas a 100 kilómetros de la ciudad. Ustedes recordarán que los gobernantes olmecas fueron representadas como cabezas colosales, grandes esculturas en basalto. Los jaguares, como los ejemplos de Rancho Azul, cerca de San Lorenzo, como los que vimos, y aquí están de nuevo, otra vista, representan seres míticos o son protagonistas en la mitología y en un cuento plasmado escultóricamente. Aquel juego de esculturas se forma de 2 jaguares y 2 seres humanos jóvenes, nada más se ve un jaguar en la foto, interpretados por unos como gemelos dioses del maíz. Según relata el Popol Vuh, ellos lucharon en una cancha de pelota en contra de los dioses del inframundo, Xibalbá, y perdieron. Sus hijos, los gemelos héroes, vencieron al señor del inframundo y resucitaron a su padre. El mito explica el origen del mundo y de los seres humanos. ¿Qué tiene que ver con Oaxaca? Bien, los olmecas de la costa del Golfo, los que vivían en San Lorenzo y cercanías, intercambiaban bienes con grupos de los Altos de Oaxaca, específicamente con la gente de San José Mogote en el Valle de Oaxaca y en Etlatongo en el Valle de Nochistlán. Los oaxaqueños, si no vieron a los jaguares en persona, escucharon cuentos o relatos sobre ellos. Los oaxaqueños vivían en aldeas de unos 50 o máximo 300 o 500 personas, es decir, no contaban con comunidades tan grandes para organizar el traslado de grandes bloques de piedra o con especialistas para realizar las esculturas. Lo que sí tenían eran excelentes ceramistas, y es precisamente en la cerámica donde aparecen por primera vez las representaciones del jaguar en la cultura de los Altos de Oaxaca. Por aproximadamente 1000 años antes de Cristo, durante lo que llamamos la fase San José y contemporáneo con el horizonte olmeca temprano y el sitio de San Lorenzo, existía en el sitio de Tierras Largas una aldea pequeña no lejos de Monte Albán, en la base norte del cerro de Atzompa, un taller de cerámica donde se producían varias formas de vasijas y también figurillas de barro. Una forma común era un cilindro o vaso, generalmente decorado en el exterior con un diseño o motivo que parece representar la cara estilizada del jaguar. Son los ejemplos E y F en el dibujo que fueron encontrados en este lugar. Encontramos aproximadamente 20 ejemplos, rotos en la manufactura y descartados. Fragmentos del mismo estilo de vaso también han sido encontrados en las aldeas contemporáneas de Hacienda Blanca, San José Mogote y Etlatongo. Las representaciones son interesantes por no tratarse de imágenes literales, sino estilizadas y abstractas. La simbología y la técnica de producción tal vez no fueron inventados en Tierras Largas. ¿Qué función tenían estas vasijas, estos vasos?
Probablemente servían para el consumo de una bebida basada en el cacao, un producto importado de la región olmeca. Pudo haber sido un consumo ritual, aunque relativamente común y tal vez practicado por todas las familias. Curiosamente, los diseños desaparecen del registro arqueológico en el siguiente periodo, aunque aparece otro tipo de vaso con la misma función. Durante los siguientes siglos, el horizonte olmeca medio apareció en el área olmeca la fusión o la combinación del hombre y el jaguar, manifestado, por ejemplo, en las extrañas hachas votivas que representan el llamado were jaguar en inglés, ser que es una combinación de hombre y jaguar. Existen ejemplos procedentes de Oaxaca, la famosa hacha Kunz, que es esta pieza, y otra de Miltepec, que está en el museo en Yucatán, en el Museo de la Casa de la Cultura, pero sin contextos documentados y probablemente objetos intercambiados. En el sitio arqueológico de Teopan, Tecmanitlán, en Guerrero, aparece una deidad olmeca que ha sido interpretado como were jaguar, hombre jaguar, igual que en la hacha, como dios del maíz y como montaña sagrada. La combinación o dualidad jaguar-maíz puede ser un motivo primordial, como veremos más adelante. Y en esta piedra, lo que es el jaguar es la cara, y junto a la cara van dos como plantas que podrían ser maíz. Durante los siguientes siglos, el horizonte, tenemos que esperar hasta la fundación de Monte Albán para la aparición frecuente y literal del jaguar en Oaxaca. Como ustedes saben, Monte Albán fue la primera ciudad de Oaxaca y representa un cambio marcado con respecto a los asentamientos previos, las pequeñas aldeas en el valle. Los datos son los siguientes. 1. Durante la fase Rosario, el periodo inmediatamente antes de la fundación de Monte Albán, las representaciones de jaguares son escasas. Contamos con un pequeño silbato de jaguar sentado del lado izquierdo. Así, a finales de la fase Rosario, aparece en la cerámica una simbología relacionada con el agua. En las orillas de los bordes de algunos cajetes o platos grandes se plasmaron efigies de ranas o sapos. Ahí se ven los cajetes, ranas o sapos. Hemos visto en la costa de Oaxaca que los sapos nacen con las primeras lluvias, y la asociación de los símbolos tiene que ver en el fondo con la fertilidad y las cosechas. La fase siguiente, la fase de Danibán, no llega, ¿no? Todavía está. La fase de Danibán corresponde a los primeros 2 siglos de ocupación en Monte Albán. El patrón es el mismo. A ver, siguiente. Las representaciones de jaguares son escasas. Está documentada una pequeña figura de jaguar de la tumba 33, es del lado derecho. Aquí son más o menos de este tamaño, son 15-20 centímetros de altura. Explorado por Alfonso Caso, y de Etlatongo en la Mixteca hay una vasija efigie y una tapa de brasero. Son piezas pequeñas, móviles, casi decorativos. En cambio, hay muchas representaciones acuáticas en la cerámica, ranas o sapos, pescados, patos y otros. Hay botellas con representaciones de Cocío, el dios del rayo o de la lluvia. Así, seguimos viendo énfasis en la fertilidad, en las cosechas y la importancia del agua. La fase de Danibán en Monte Albán fue un tiempo de muchos cambios, pero según mi lectura y opinión, un periodo de paz relativa y de mucho intercambio e interacción entre gente
de diferentes comunidades, enfocado en y estimulado por el mercado establecido en la nueva ciudad de Montalbán. Pero no duró mucho tiempo. En las dos fases subsecuentes, la fase P y después la fase Niza, surgieron los conflictos. La gran obra de los danzantes, y aquí hay unos ejemplos, con casi 300 piedras grabadas corresponde a la fase P. Todavía refleja el sentido de la participación colectiva, ya que plasma la historia de la fundación de Montalbán en un lugar público, mostrando numerosos participantes. Aunque también podría ser una obra comisionada por un gobernante poderoso. El jaguar aparece como nombre o tona o acompañante de unos jefes, y se ve en el lado izquierdo esta persona, enfrente de la cara tiene dos jaguares en los glifos que podrían señalar su nombre. La piedra de en medio es una de las piedras que muestran las fechas que están relacionadas con los danzantes, y en el lado izquierdo arriba hay también un jaguar. No se ha reconocido o identificado un gobernante único, y aparece además como elemento del calendario, como vemos aquí en el texto que acompaña a los danzantes. Aquí hay otros dos ejemplos. En medio está un jaguar y uno de los estelas que acompañan a los danzantes. En Montalbán se encontró una piedra grabada, la llamada J41, es esta, correspondiente a la fase P o a la siguiente fase Niza, y que representa a un señor parado y posiblemente formaba parte de una de las varias narrativas de los danzantes. El señor lleva sobre su puño la representación de un jaguar o cabeza de jaguar, y como ha argumentado Javier Ucid, lleva el símbolo de la sangre. Estos son los elementos ilustrados en rojo. Este ya no es una representación benigna, sino más bien de ferocidad y poder, como el jaguar. Esto surge precisamente durante el tiempo en que los líderes de Montalbán empiezan a intentar controlar la producción y el movimiento de bienes en la ciudad, y posiblemente intentan tomar el control de otras comunidades en el valle. Fue un tiempo de competencia, y aparece el jaguar en asociación con los líderes precisamente para legitimizar y reforzar su poder. El mismo proceso se refleja en Montalbán con la incorporación de nuevos elementos arquitectónicos, como son los templos y las canchas formales del juego de pelota, que implican nuevas ceremonias y medios de control llevados a cabo por los gobernantes. En este periodo, en el sitio arqueológico de Dainzú, a 15 kilómetros al este de Montalbán, se cayeron jugadores de pelota en las piedras grandes de un muro basal de una gran plataforma, el mismo formato utilizado en Montalbán. El jefe o gobernante aparece representado en la esquina del muro, y este es uno. Realmente hay dos ejemplos de jefes. Uno está al lado derecho aquí, este se encuentra en la peña arriba del sitio, arriba de los edificios. Los jugadores llevan trajes especiales. Sus cascos en algunos casos muestran orejas de jaguar o de felino, y los del lado izquierdo son los jugadores con estos elementos, y algunos jugadores cuentan con una cola de jaguar. Una cosa interesante que dice Javier Ucid es que puede ser en el juego que los que llevan las orejas iban adelante, los de la cola iban atrás, en el equipo que enfrentó al otro, como podemos saber. Pero aquí tenemos una clara asociación del juego de pelota con el jaguar. Ucid ha argumentado que los jugadores en el muro y las cabezas de jugadores tallados en la peña arriba del sitio
conmemoran una batalla entre Gansu y Monte Albán. Así el jaguar participa en el conflicto. Otro tipo de representación del jaguar en la fase Nisa es la famosa efigie de jaguar sentado, una estatua de cerámica que está en la revista que Caso encontró en Monte Albán. El contexto preciso no está documentado, que yo sepa, pero estaba asociada al edificio O en el lado este, creo que el lado este de la plaza. Pienso que funcionaba como objeto de veneración en la entrada a un templo. Esta hipótesis se basa en los ejemplos similares de esculturas en cerámica de jaguares de la fase Shou unos 500 años más tarde, que han sido hallados en templos en otros sitios del Valle de Oaxaca, como Macroxóchitl, donde hace años encontramos la cabeza o parte de la cabeza de un jaguar en la escalinata de un templo. Y lo de medio, lo del lado derecho es de Xochicalco, es la misma idea, y nótense que hasta las figurillas que vimos antes tienen sus corbatas o algo, y no sé qué quiere decir, que están ya capturados o domesticados en algún sentido y funcionan en las ceremonias. Continuando con la fase Nisa, noto que las esculturas de jaguares de la Cueva del Rey hoy en la Sierra Mije son contemporáneas con este periodo en Monte Albán. Algunos ejemplos parecen ser simplemente animales acompañantes, pero por otro lado está el señor principal, escultura GPP-12, otro jaguar. Este jaguar parece que tiene una presa o tiene una mujer que está gozando de abajo. Otro jaguar. Otro jaguar. Allá se ve, a ver, regresa un segundo, por favor. Se ve la cola allá. Y esta puede ser pintura en su cabeza. Bien, el señor principal al lado derecho en la foto, que aparece con su esposa y los otros miembros de su familia. Él se distingue por sus rasgos de jaguar, orejas, colmillos, cola, cara o máscara, por sus rasgos humanos y por su oficio como jugador de pelota, ya que lleva en las dos manos, aquí se ve una mano, pelotas del juego. Su posición inferida como jefe de la comunidad está reforzada visualmente por sus aspectos de jaguar y de jugador de pelota. Hubo un fuerte rompimiento en la continuidad cultural en Monte Albán entre 2500 y 2050 y 500 después de Cristo, cuando los zapotecos participaron de lleno en relaciones con Teotihuacán, un lugar con mucho énfasis en el jaguar. Ejemplos de Teotihuacán son los huesos de un jaguar enterrado debajo de una de las pirámides y los murales pintados con ejemplos de los jaguares enredados. De hecho, en Monte Albán, durante el proyecto de Caso, se encontró un esqueleto de águila y uno de un felino, posiblemente jaguar, en el altar y el patio hundido. Por aproximadamente, ahí está otra vez el señor y se ve en sus manos esqueletos. Y se ve abajo la cola, entre sus piernas. Por aproximadamente 500 después de Cristo, en la fase Peche, aparecen en Monte Albán las representaciones de gobernantes vestidos con pieles de jaguar. El caso más llamativo es la estela 1, esta que vemos aquí, con el señor Trece Búho o Trece Gela, que es noche, sentado sobre su trono con su bastón de mando. Él está al lado izquierdo en el dibujo, un poquito complicado. La posición original de la estela probablemente fue en asociación con las otras piedras grandes de cantera verde que representan a los prisioneros de él, de Trece Búho.
Ahí está, arriba se ve, dice SP1, plataforma sur número 1, es 13 búho, y enfrente de él está SP7, SP 5, 4, 5, 3. Estos son señores prisioneros del 13 búho. Otro ejemplo es la lápide de Bazán, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Es un cuadro de ónix, más o menos de este tamaño, que muestra dos señores, uno siendo un gobernante viejo vestido de jaguar, es el señor del lado derecho, está sobre el glifo del lugar y tiene una gran tocado, pero tiene una máscara de jugar de jaguar y en sus manos se ven las garras y atrás la cola de su vestido. Y las garras en sus patas también. Más tarde, por 700 después de Cristo, se grabó la gran estela BGE2 encontrada en el edificio E y que muestra a un gobernante en el centro de la piedra del lado izquierdo, un gobernante de sexo femenino con su tocado o yelmo de cabeza de jaguar, y enfrente de ella una persona representada en su totalidad como jaguar. La piedra conmemora un acto de ascensión o de cambio de poder, posiblemente la transferencia de madre a hijo. Estas personas sí ya son jaguares, ya que el jaguar aparece como sinónimo del gobernante o de gobernante. Otros ejemplos contemporáneos son las representaciones de jaguares en la tumba de Gansu. Ahí a la izquierda, que ustedes probablemente conocen, y en un detalle de la tumba de una tumba de Makosochi, la piedra que dice lado B es un jaguar agachado, o como se dice, que tiene las comillas y agazapado. ¿Cómo se dice? Agazapado. Agazapado, exactamente. Es de otra tumba, entonces son dos tumbas de allá con jaguares. Cabe notar que en este periodo el simbolismo del agua que mencionamos antes también continúa. Cosío es el dios del agua y del rayo, y los sumos sacerdotes de Manitieco tenían en el patio de su palacio mascarones de este dios. En otro palacio más grande y al lado vivía el gobernante o el jaguar. Y esta dualidad se ve en las parejas de vasijas que se encuentran a veces con las tumbas que muestran un jaguar, un vaso con la fecha un jaguar y dos maíz, un vaso con la fecha dos maíz. A veces aparecen como abstractos o a veces como hombre y mujer o jaguar y deidad de maíz. Con el colapso de los grandes centros urbanos del periodo clásico, incluyendo a Monte Albán, la idea del gobernante como jaguar parece haber perdido popularidad. No obstante, sigue el jaguar como símbolo común, como se nota en las ilustraciones de los códices. Interesante es un ejemplo que ustedes ya conocen de los códices postclásicos del último periodo prehispánico. El señor Ocho Venado, ahí está su nombre, Venado con 8 puntos, garra de tigre. Su nombre formal en el calendario es Ocho Venado y su sobrenombre es garra de tigre. Si el jaguar o el tigre era tan importante, ¿por qué no lo llamaron Ocho Jaguar Pezuña de Venado? Al parecer, la necesidad de enfatizar tanto al jaguar se redujo a una sola garra. Es una broma. Reciente, dos estudiantes míos, Patricia Martínez y Silvia Hernández, examinaron cientos de huesos recolectados por mis asistentes y yo en Monte Albán. Identificaron perros, venados, guajolotes, conejos y muchos otros animales, pero no jaguares. Aunque Patricia identificó huesos de puma, creo que son de tres diferentes pumas.
puma con color, según. Esto quizás se debe a que probablemente no era fácil matar a un jaguar, del que de todas maneras su carne, huesos y piel estaban destinados para la élite, y nosotros excavamos en contextos que no eran de la élite, entonces tal vez no encontramos los huesos. Los posibles ejemplos de hueso de jaguar existentes son algunos de los huesos grabados encontrados en la tumba 7 de Montauban, como el ejemplo aquí arriba, los que están en el museo en Santo Domingo. Según las palabras escritas por Alfonso Caso en su monografía que trata la tumba, él dice que algunos de estos huesos son de jaguar. Unos implementos son mangos para abanicos o un tipo de escobilla. Estos son los del lado derecho. Y en años recientes hemos visto y encontrado varios ejemplos, pero son de hueso de venado y se ven como los de Caso. Así que yo no sé si ustedes son buenos para identificar si estos no podrían ser hueso de venado y no de jaguar. Los que nosotros tenemos son así mangos y son grabados o incisos, y creo que también los de arriba, estos huesos podrían ser de venado. De todos modos son implementos para tejer, precisamente machetes utilizados para separar los hilos, como se ve en el dibujo abajo. Si la identificación del jaguar es correcto, tenemos otra manifestación del jaguar y su poder, ahora como acompañante figurativo de las mujeres de la élite en su producción de telas finas. Muchas gracias.